¿Están todo el tiempo preocupados por situaciones que no pueden controlar? Bueno, no son los únicos, y en este episodio vamos a hablar de la ansiedad. Soy Carmen y este canal es Mano, el canal dedicado a todos los sobrevivientes con cáncer y a todas las personas afectadas por él. Este es un espacio donde aprendemos acerca de este proceso llamado sobrevivir y donde nos apoyamos los unos a los otros para seguir adelante. En este episodio vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Diferencia entre el miedo y la ansiedad? ¿Prevalencia y duración? ¿Por qué se asocia tanto con la depresión? Quiero aclarar que la intención de estos videos no es para que nos victimicemos, es para que entendamos mejor lo que nos pasa y podamos hacer algo al respecto. Hoy estamos con Melissa Chan, es una amiga mía desde el colegio y es psicóloga social. Ella nos va a ayudar a hablar del tema de la ansiedad. Hola Meli. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por dicha. Qué dicha. Aquí enfrentando la pandemia como se pueda. Sí, vos. La ansiedad es la anticipación de una amenaza futura, que se manifiesta como miedo o preocupación excesiva y persistente. Se ven asociados los nervios, preocupación y recelo. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y la ansiedad? ¿Nos puedes ayudar a saber cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Ok, la ansiedad y el miedo tienden a ser, los dos son mecanismos como evolucionados de adaptación para la supervivencia humana, ¿verdad? Incluso no solo humana, también los animales se han hecho estudios en donde se detecta así la sensación, la emoción del miedo o incluso cierta cantidad de ansiedad en los animales ante diferentes situaciones. Pero en este caso, el que nos convoca hoy, que estamos hablando de personas humanas, la diferencia radica en que la ansiedad opera más a nivel cognitivo que el miedo y surge de pensamientos anticipatorios. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo empiezo a experimentar cierto grado de ansiedad ante una entrevista laboral, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pensamientos anticipatorios que me hacen generar esa ansiedad? Bueno, este, tal vez que no me sienta suficientemente preparada para eso, que necesito demasiado el trabajo, lo cual siempre, ¿verdad? Casi siempre pasa cuando estamos buscando trabajo, que tal vez ese día tengo que hacer muchas cosas a la vez, entonces no sé si me va a dar tiempo, no sé si eso también ¿verdad? Toda esa serie de pensamientos que, pues claro, pues tienen su propia razón de ser y de estar ahí, es lo que nos ocasiona la ansiedad. Pero con el miedo es algo mucho más presente, o sea, son estímulos que ya o están ahí o están muy próximos a estar. Entonces, yo puedo experimentar la ansiedad una semana antes de la entrevista laboral, tenerla hasta minutos antes de que tenga la entrevista y el miedo opera desde otro lugar, opera ya desde una presencia mucho más inmediata y de un estímulo mucho más real, porque en la ansiedad es desde lo cognitivo y desde ideas que yo tengo, pero no han pasado. El miedo realmente sí está. Si yo ya veo a una persona, parece que me va a hacer daño a mí, ya ahí yo tengo miedo, no es ansiedad, porque no está en mi cabeza solamente, es que la persona realmente viene con un cuchillo, con una pistola y viene dirigida hacia mí. Entonces yo lo que tengo es miedo. ¿Verdad? No sé si se da a entender, pero esa es como la principal diferencia entre ansiedad y miedo. No es que el miedo no opere desde lo cognitivo, pero ya hay un estímulo real que me hace a mí buscar la defensa, el mecanismo de defensa, como, okay, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me defiendo? Ok. Pero con la ansiedad nos da la posibilidad de poder imaginar múltiples escenarios de lo que podría pasar hasta que pase y nos demos cuenta si realmente pasa. ¿Ya? El miedo no nos permite, no tenemos esa capacidad porque ya lo tenemos ahí, no estamos imaginando nada, está pasando. Eso es. Se puede hablar de la ansiedad desde diferentes niveles de afectación, según la intensidad y ciertos factores y síntomas. La ansiedad diagnosticada es una excesiva ansiedad o preocupación difícil de controlar y puede asociarse con los siguientes síntomas. Número 1. Inquietud o sensación de nerviosismo. Número 2. Estar fácilmente con fatiga.
Número 3, dificultad para concentrarse y solucionar problemas. Número 4, irritabilidad o arrebatos de ira, estar malhumorado. Número 5, tensión muscular. Número 6, sueño interrumpido. Número 7, boca seca. Prevalencia y duración. En un estudio de 5.000 sobrevivientes de diferentes tipos de cáncer, después de los 7 años de haber sido diagnosticados, aún un 18% presentaba ansiedad. Otro estudio determinó que la ansiedad puede durar de 10 o más años después de haber sido diagnosticado. Esto lo compararon con una población de la misma edad sin cáncer. Ser mujer joven está más asociado con elevados niveles de ansiedad y en especial tener hijos menores de 18 años hace que la ansiedad aumente. Otro estudio encontró que no hay diferencia significativa entre el nivel de ansiedad de sobrevivientes después de 5 años de haber sido diagnosticados y 10 años de haber sido diagnosticados. Los niveles de ansiedad también dependen de la edad con la que se fue diagnosticado. En esta gráfica se puede apreciar cómo los sobrevivientes entre edades de 23 y 60 años tienen mayor ansiedad que la población sin cáncer y que personas mayores de 61 años. Variables como problemas financieros, calidad de vida en general y función cognitiva tienen la más fuerte asociación con ansiedad. En un estudio en Estados Unidos se compararon sobrevivientes latinas y no latinas y dio como resultado que las latinas de menor edad y con menos apoyo social estaba asociado a mayor ansiedad. Prevalencia y duración. Y la otra pregunta es, ¿por qué se relaciona tanto la ansiedad con la depresión? ¿O por qué siempre en los mismos estudios, cuando se estudia sobrevivientes con cáncer, relacionan la ansiedad y la depresión? Tal vez como retomando un poco lo que me preguntaste ahora sobre ansiedad y miedo también, se tienden a confundir bastante los términos. Ansiedad, miedo, angustia, incluso con estrés. Hay libros incluso o reportajes, incluso tal vez estudios también científicos en donde las personas que los escriben como que indiscriminadamente ponen depresión o angustia, o solo angustia, refiriéndose como, ¿verdad?, a un conjunto de síntomas que son muy parecidos a la depresión y demás. Entonces, tiende a haber mucha confusión sobre eso. Yo lo que diría es como estar claras y claros en cuando estamos hablando de depresión y qué significa para nosotros cuando hablamos de depresión, qué significa para nosotros cuando hablamos de ansiedad y demás. Si tenemos claro de qué estamos hablando, pues es más importante si, ¿verdad? Porque ya lo podemos asociar a experiencias específicas y podemos identificarlo, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahora antes de empezar, lo importante que es identificar lo que sentimos. Y cuando aprendemos a identificar lo que sentimos es porque hacemos una investigación no solo teórica, no solo de charlas, sino también investigación en nosotras mismas y en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo estoy sintiendo en el cuerpo? Básico. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Que estos pensamientos que estoy teniendo de verdad me ayudan para la entrevista laboral, por ejemplo, o no? ¿O cuántos de ellos puedo tratar de disminuir, por lo menos, para poder dar un mejor desempeño mío en ese momento? Entonces, ¿qué pasa también con la depresión? Lo que varios estudios arrojan es que la ansiedad y la depresión son síntomas que se acompañan, sobre todo durante enfermedades crónicas. Incluso hay veces que puede decir la gente, es que yo no sé si esto que estoy sintiendo es propio de la ansiedad o es de la depresión, ¿verdad? Y va más allá como de todas estas reacciones que ya están súper como popularizadas de que si uno no quiere salir de la cama es porque está deprimida, que si una está paralizada es porque tiene ansiedad. No necesariamente. Cada persona tiene su propia manera de experimentar este tipo de síntomas, porque la ansiedad y la depresión pueden ser síntomas, pero a la vez la ansiedad puede verse como un trastorno donde ya tiene un conjunto de síntomas que hacen que este trastorno se desarrolle y que por tanto me amerite un tratamiento específico. Y también la ansiedad puede verse como simplemente una sensación temporal, ¿verdad? Como este ejemplo de la entrevista laboral.
sea, yo no te voy a decir, Carmen, yo padezco de ansiedad porque tengo, experimenté ansiedad antes de la entrevista laboral. No, no, no. O sea, ya para padecer, ¿verdad? Trastornos, porque tiene que haber un conjunto de síntomas y también un diagnóstico posterior, ¿verdad? Que casi siempre con los trastornos de ansiedad hay un diagnóstico psiquiátrico, que ojalá vaya de la mano con un proceso terapéutico. Entonces eso, lo que ha pasado con la depresión y la ansiedad es que al ser síntomas que se acompañan en diferentes momentos de la vida o de enfermedades crónicas, entonces tienden a confundirse. Pero, por ejemplo, encontré algunos artículos que hablaban sobre ya pacientes en el área de oncología, ¿verdad? Que es en lo que respecta bastante este tipo de videos tuyos, en donde decían que se habían hecho estudios que habían encontrado que la gente experimentaba ansiedad, sobre todo en las primeras etapas del cáncer o incluso después de que les dijeron que tenían cáncer. ¿Por qué? Porque la ansiedad ahí operaba en la manera de decir, no sé qué es esto, o sea, tengo solo como la información que he aprendido, lo cual es otra de las características importantes de la ansiedad, ¿verdad? Que muchos de los pensamientos que operan y operan y operan y se multiplican es por lo que hemos aprendido, que no todo es real, lo que da paso de que imaginemos más y más y más y más. Entonces, es como, esta es la información que yo tengo sobre la gente que tiene cáncer, qué sé yo, puede ser un pensamiento de que se muere a la semana siguiente, por ejemplo, no sé qué va a pasar, no sé si se me va a empezar a caer el pelo ya o en un mes más, y que ahí vos puedes hablar mucho más de eso, obviamente, que yo, y que la depresión iba apareciendo después relacionándose con la funcionalidad y la autoestima, que iba modificándose durante el proceso, más bien, ¿verdad? Ya de la quimioterapia y demás. No sé si ahí de tu parte querés agregar como específicamente si has sentido eso en esas etapas, eso fue lo que yo encontré, pero la ansiedad también puede aparecer en cualquier otro momento. Sí, yo creo, y creo que también depende mucho de la persona, ¿verdad? Es que también cada caso es diferente. Hay gente que se deprime al principio, hay gente que al final o nunca se deprime, ¿verdad? Como hay gente que a mí me dio ansiedad hasta después del tratamiento, no durante. La verdad es que cuando al principio yo ni siquiera sabía en qué me estaba metiendo, ya fue después. Pero sí, depende de la persona, pero sí es importante ver que hay una relación, pero no es lo mismo. No es lo mismo la depresión y la ansiedad. No es lo mismo, pero se acompañan. Ese sería como el resumen de la respuesta que te doy. No se pierdan la próxima semana la segunda parte de este video. Gracias a Meli por todo el apoyo y por toda la información que nos brindó en este video. Si se quieren contactar con ella, voy a dejar el correo de ella abajo para que se puedan conectar. Gracias, nos vemos.